A ver, chicas, ¿qué características tienen los plásticos? ¿Y por qué lo utilizamos? ¿A partir de qué se elaboran los plásticos? A ver. Del petróleo, profesor. Del muy bien, del petróleo. También son reciclables algunos, profesor. Se pueden reciclar. Y se usan porque tienen poco peso. Para conseguir el material es más económico. Todas esas características tienen, ¿no? ¿Algo más? Caramba. ¿Y qué dicen de la contaminación? De la contaminación ambiental. Y que contamina mucho, profesor. Demasiado, ¿no? Sí, profesor. Justamente nosotros los seres humanos lo utilizamos porque son fáciles, ¿no? Y es lo que más contamina, lo fácil. Sí. Por todas partes están los plásticos. Tanto en el vía aérea o como vía terrestre o en el mar, profesor, también hay un montón de plásticos. Nosotros los humanos que no sabemos pensar, ¿no? Ni cuidar nuestro medio ambiente. Claro. Nosotros estamos absorbiendo plásticos en forma de polvo también y penetrarán hacia los pulmones. Los animales están consumiendo plásticos. Se confunden, piensan que son alimentos y se comen también. ¿Qué más hablamos de los plásticos? ¿Podemos reciclar o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Podemos utilizar los 4R. Claro. Podemos reutilizarlos. ¿Se observa ahí la imagen? Sí, profesor. Ya, muy bien. Los plásticos. Los plásticos también son polímeros sintéticos formados por monómeros, ¿no? Hay una gran cantidad de plásticos en nuestro uso diario. Todo el mundo usa plásticos. Todos usamos plásticos, ¿no? Hay muchos bienes formados, compuestos de plásticos. Dice, los plásticos son materiales formados por moléculas llamados polímeros, y estos polímeros están formados por monómeros, ¿no? Los polímeros son moléculas grandes o macromoléculas que pueden ser moldeados con la aplicación del calor, temperatura, se puede moldear a la manera que uno quisiera, ¿no? Tipo de modelos, variedad de objetos que se puede obtener, ¿no? Como envases, embalajes. Ahora, son de poco peso, puede ser bastante volumen, pero como tienen poco peso, se puede transportar más fácilmente. Se pueden clasificar, dice, hay naturales, también hay sintéticos. Por su estructura interna, termoplásticos, termoestables y
termoelastómeros. A ver. A sus propiedades físicas, podemos hablar ahí mecánicas. Maleabilidad. Maleabilidad significa obtener láminas, ¿no? Así como de los metales tiene la propiedad de maleabilidad, se puede comprimir y poder obtener láminas delgadas, ¿no? Ductibilidad, se puede elaborar hilos o cables, fibras, ¿no? Y tienen una resistencia mecánica, ¿no? Tiene una gran resistencia que no se pueden romperse así nomás también. Tiene una durabilidad. Propiedades físicas tenemos, pueden servir como aislantes, ¿no? Aislantes eléctricos, acústicos, aislantes térmicos, son de baja densidad. También tiene impermeabilidad, son impermeables también. Su estructura de los plásticos, su composición serían pues formados por monómeros que van a formar los polímeros, ¿no? Moléculas grandes. Y entonces estos monómeros van a producir grandes cadenas alargadas y que consiste en un proceso llamado polimerización. Ahí tenemos moléculas, las moléculas formadas a partir de estos elementos que se obtiene del petróleo, ¿no? Estas moléculas están formadas por carbono, hidrógeno nada más, ¿no? Como el metano, el etileno, y forman el polímero, ¿no? Estos de acá se pueden unir mediante enlaces y forman los polímeros, o sea, moléculas grandes, lineales, denominados polímeros, ¿no? Y cada uno de estos vendría a ser un monómero, ¿no? Monómeros para formar polímeros, cadenas largas. A ver, hay polimerización directa. Las moléculas reaccionan entre sí mediante una presión o por aumento de temperatura, ¿no? Policondensación también. La reacción tiene más de 2 grupos reactivos. Poliadición, se puede adicionar ciertas sustancias también. Algunos elementos se puede adicionar a los plásticos y le puede dar otras características, de repente más duras, más blandas, etcétera, ¿no? Longitudes de una cadena. Según la longitud del plástico y sus características, pueden ser frágiles que poseen 20 a 30 monómeros, dice, ¿no? Algunos otros pueden ser blandos, que pueden tener de 100 a 1000 monómeros. Otros resistentes, flexibles, pueden tener más de 10.000 monómeros. O sea, cuando más largas sean las fibras, más monómeros tengan, serían más resistentes, ¿no? A ver, se clasifican de acuerdo a su comportamiento frente al calor, por su naturaleza de la materia prima, termoplásticos, termoindurecibles o termoestables. ¿Qué más? Aquí están. Hay termoestables, termoplásticos, elastómeros. A ver, los termoestables, sus moléculas grandes
son entrecruzadas, dice acá, ¿no? Debido a esta disposición que puede formar una vez un... Ya. Entonces, si las fibras son así entrecruzadas, van a tener mayor resistencia, ¿no? Forman como unas mallas, como unas redes, y por lo tanto tendrán más estabilidad, serán más resistentes. A ver, los termoplásticos están formados por moléculas, están dispuestas libremente entrelazadas. Adquieren una forma, esto sería un término medio, ¿no? Que termoplásticos, de cierta resistencia posiblemente, ¿no? Y hay otra, elastómeros. Son las macromoléculas que están ordenadas en forma de una red y pocos enlaces forman dimensiones, fuerza actúa sobre ellos. Bueno, aquí vemos los tipos de cómo están las fibras, ¿no? Cómo están formadas las fibras. Los termoplásticos están los PVC, poliestireno, poliestileno, metacrílico, teflón y nylon, celofán, ¿no? Todo este grupo serían termoplásticos, termoestables, resinas, fenólicas, la melamina también, los elastómeros, el caucho, hay caucho natural, sintético y el neopreno. A ver, aquí está su clasificación, le llaman PET, polietileno tereftalato. Este es un tipo. Hay otro que dice PED, polietileno de alta densidad. El PVC, policloruro de vinilo. Y aquí hay otro, polietileno de baja densidad, PP, polipropileno, PS, poliestireno y otros plásticos, ¿no? Y así están clasificados. Tienen otras, cada uno tiene sus propias características, su tipo de dureza, su densidad, etcétera. Por ejemplo, el PVC, cloruro polivinílico, de amplio rango de dureza, ¿no? Tiene cierta dureza, impermeable, que sirve para elaborar suela de zapato, tuberías, guantes, mangueras, etcétera, ¿no? Aquí tenemos el poliestireno. El poliestireno es transparente, ¿no? Transparentes, sirven para embalajes, envolturas, productos de alimentos. Ustedes han visto acá los vasitos, ¿no? Los vasitos que sirven las gaseosas, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay otros como los tuppers. Y el anterior veíamos los tubos plásticos de agua, desagüe, ¿no? Los tipos de botas, todos estos accesorios para las tuberías. El poliestireno, algo esponjoso. Este es poliestireno, duro. Poliestireno expandido. Este es como el tecnopor, ¿no? El tecnopor, esponjoso, blando. Sirve también para envasados o para aislamiento térmico y acústico. Sirven como aislantes también, ¿no? Poliestireno, no, polietileno.
Es bastante de alta densidad, ¿no? Es rígido, resistente, transparente. Sirve para hacer utensilios domésticos, cubos, recipientes, botellas. Todos estos plásticos acá que ven, un poquito más resistentes son, ¿no? Termoplásticos. Polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad. Esto para hacer son blandos, ligeros, transparentes. Sirven para preparar bolsas, vasos, platos, un poquito más resistentes. Aquí tenemos metacrilato. Termoplásticos. Por ejemplo, aquí sirven para hacer los faros de los automóviles, ventanas, carteles luminosos, gafas, relojes. Un poquito más fuerte deben ser estos, los termoplásticos. Metacrilato, teflón, fluorocarbonato, carbonato dice, ¿no? Estos deben ser un poquito más resistentes ya. Termoplásticos deben resistir unas temperaturas altas. Por ejemplo, aquí tenemos las ollas, sartenes. Deben tener un poquito más resistentes, deben ser más resistentes al calor. El celofán transparente, con o sin color, flexible, brillante. Sirve para embalaje, envasados, empastados también. El nylon. Translúcido, brillante, resistente, flexible. Son tejidos, sirven para elaborar hebras para tejidos, cepillos de diente, cuerdas. Aquí están los hilos muy resistentes. Para los cepillos también sirven el nylon, ¿no? Poliuretano. Poliuretano. Son esponjosos, flexibles, blandos, elásticos. Para elaborar estos productos. Espuma para colchones, asientos, aislantes térmicos, acústicos. También termoestables. Resinas fenólicas. Resinas con fibra de vidrio, resistentes al choque, al calor, aislantes también, sirven como aislantes, sirven para elaborar mangos, asas, utensilios, ruedas. También tienen cierta resistencia, ¿no? Cierta dureza, ¿no? La melamina para elaborar los muebles ahora, ¿no? Hay una serie de muebles que se elaboran a partir de melamina. Son ligeros, resistentes, siguen como aislantes térmicos, como accesorios eléctricos, térmicos. Sirven para elaborar vajillas, recipientes para alimentos y muebles, como he dicho, ¿no? Una serie de muebles, ventanas. El caucho natural, resistente, inerte, también sirve como aislantes térmicos y sirve para elaborar las ruedas, ¿no? Los neumáticos de los carros. Ahí ven el caucho sintético también para elaborar estos materiales del piso como para
material sintéticos, ¿no? Sirven para neumáticos, para choques, elaborar mangueras, tuberías, etc. Neopreno, caucho sintético, para guantes, algunos materiales para utilizar como ropa, ¿no? Como ropa sintética. Moldes, bueno, siempre se trabaja con moldes sometidos al calor, altas temperaturas, y se obtiene piezas a la forma que uno desee, ¿no? La forma, el modelo que uno desee. Moldeo por inyección, moldeo por extrusión. Eso lo vamos a ver en el video, ¿no? Moldeo por soplado. Son técnicas, son procedimientos o métodos, ¿no? Para moldear. Moldeo de conformación al vacío. Bueno, eso es todo lo que se puede hablar sobre los plásticos, ¿no? Ahora, los plásticos, como le digo, hay variedades, ¿no? Tipos. Ahora, si nosotros lo calentamos, hay que tener cuidado porque cuando nosotros quemamos plásticos, emiten algunas sustancias tóxicas, muy venenosas. También pueden emitir gases muy tóxicos que puede producir cáncer también. Hay que tener mucho cuidado a la hora de quemar plásticos. No de exponerse, no oler esos gases, ¿no? Son muy peligrosos. A ver, chicos, vamos a pasar a los videos. Nos explicarán ahí más detallados. A ver, plásticos. ¿Qué son los plásticos? La mayor parte de los objetos que nos rodean en el trabajo, en el hogar o en las actividades de ocio son o están hechos de plástico. ¿Se observa la imagen? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, bien, seguimos. ¿Qué propiedades y características tienen estos materiales para ser utilizados en aplicaciones tan diferentes y haber llegado a sustituir a otros materiales tradicionales? Los plásticos son materiales muy ligeros, resistentes a la acción de los agentes atmosféricos, químicamente inertes y atractivos por los colores que llevan incorporados. Pero la propiedad más importante que presentan es la de poder ser moldeados de manera rápida y precisa en formas geométricas complicadas y con propiedades definidas. Además, son baratos. Los materiales que se deforman por acción de una fuerza exterior se denominan en general plásticos, siendo este un comportamiento muy generalizado en la mayoría de los materiales. No obstante, hoy se conocen como plásticos al conjunto de materiales polímeros aditivados, denominación usada desde el comienzo de la utilización de los mismos, dada la elevada plasticidad que presentaban frente a los demás materiales convencionales. Un plástico, tal como lo conocemos, se compone de un polímero y un aditivo. Un polímero tiene naturaleza orgánica, es decir, está constituido fundamentalmente por átomos de carbono e hidrógeno. En ocasiones también oxígeno, nitrógeno, azufre y silicio. Estos elementos se enlazan formando largas cadenas como consecuencia de la capacidad que tiene el átomo de carbono para unirse consigo mismo un gran número de esta manera moléculas denominadas macromoléculas y tienen características de estar formadas por la repetición de una determinada agrupación de átomos, denominada monómero, un gran número de veces. Por eso también se llaman polímeros.
Un polímero se asemeja a un collar en el que las cuentas son los monómeros. Los monómeros pueden enlazarse de varias maneras, formando cadenas lineales, formando cadenas con ramificaciones, formando cadenas entrecruzadas. Según la estructura de las cadenas poliméricas entre sí, los polímeros y los plásticos se clasifican en termoplásticos, termoestables, elastómicos. Un plástico termoplástico se caracteriza porque las cadenas son independientes entre sí, no existiendo uniones químicas fuertes entre ellos. Las moléculas pueden desplazarse unas sobre otras cuando se las somete a fuerzas mecánicas exteriores o cuando aumenta la temperatura. Los termoplásticos, al calentarlos, pueden moldearse repetidas veces, cambiando la forma, por lo que son materiales reciclables. Los plásticos que presentan las cadenas unidas entre sí se denominan termoestables o termofijos, ya que no modifican su forma por mucho que se les someta a altas temperaturas. Es más, antes llegan a descomponerse. El hecho de tener unidas las cadenas por puntos fijos reduce la movilidad de las mismas, no pudiendo fluir, por lo que mantienen su forma. Según sea la frecuencia de las uniones entre las cadenas, densidad de nudos, se forman materiales con propiedades diferentes. Así, los que presentan una densidad de nudos alta, como los anteriores, son materiales muy rígidos, mientras que los que presentan baja densidad de nudos son materiales muy flexibles y elásticos, como los cauchos. Los materiales que reconocemos como plásticos son productos de síntesis procedentes de recursos naturales, tanto de especies vivas, animales y vegetales, como de especies fósiles, carbón, petróleo y gas natural. La principal materia prima utilizada en la fabricación de los plásticos es el petróleo. El petróleo está formado por una mezcla de hidrocarburos de tamaño y forma variable, acompañados por otros productos que poseen en la molécula elementos diferentes de carbono e hidrógeno. No todos estos componentes son útiles en la fabricación de plásticos. Por tanto, habrá que separar los compuestos interesantes para tal fin del bruto inicial. De esta manera, mediante una operación de destilación fraccionada, se separan por acción de la temperatura fracciones de diferentes tamaños, gasolinas, naftas, gasóleo, alquitrán. La fracción denominada nafta es sometida a un proceso de reformado, mediante el cual se obtienen unos productos denominados olecinas, que son realmente los productos de partida para fabricar los plásticos. A partir de la olecina más sencilla, el etileno, se producen diferentes plásticos a través de reacciones químicas específicas representadas en el esquema. Del petróleo se utiliza solamente el 4% para la fabricación de plástico. Las largas cadenas de macromoléculas pueden formarse de dos maneras diferentes, según sea la naturaleza química de las unidades monoméricas. Cuando el o los monómeros son olecinas, la formación de la cadena transcurre mediante una reacción de polimerización por adición. Es decir, se rompe el doble enlace del monómero por acción de un iniciador, creando otros reactivos sobre los átomos que soportan el doble enlace, uniéndose en cadena unos con otros. De esta manera se forma, por ejemplo, el polietileno. Es el plástico constituido por la unidad monomérica más sencilla, el etileno. Análogamente se forma el policloruro de vinilo. Y también, entre otros, el poliestireno. Otro método de formarse las cadenas es mediante una reacción de condensación. Al unirse dos monómeros, se pierde una molécula de tamaño pequeño, en este caso agua, formándose una poliamida que comercialmente se conoce como nylon 6,6. De esta misma manera se obtienen los poliésteres, resinas fenólicas. Una vez obtenido el polímero, se le incorporan diferentes aditivos como plastificantes, estabilizantes, antioxidantes,
colorantes, etc., para mejorar sus propiedades y favorecer el procesado, aumentando la estabilidad del producto fabricado. Este preparado, polímero más aditivo en forma de granos, se denomina grano. A ver, vamos a ver los tipos de plásticos. Los plásticos. Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros de estructura macromolecular que carece de un punto fijo de ebullición. La obtención y propiedades de los plásticos se obtienen mediante polimerización de compuestos derivados del petróleo y del gas natural. Las propiedades y características de los plásticos son fáciles de trabajar y moldear, tienen un bajo costo de producción. La clasificación de los plásticos son según su comportamiento frente al calor. Un termoplástico es un plástico a temperatura ambiente. Es plástico o deformable, se convierte en un líquido cuando se calienta y se endurece a un estado vítreo cuando se enfría suficiente. Según su estructura molecular, los amorfos son los plásticos en los que las moléculas no presentan ningún tipo de orden semicristalino. Tipos de plásticos. Según sea su origen, hay plásticos de 3 tipos: naturales, semisintéticos y sintéticos. Los plásticos son sustancias que pertenecen a la familia de los compuestos orgánicos. Codificación de los plásticos. Usos más comunes: plásticos biodegradables, problemas relacionados con el reciclaje. 7 símbolos del plástico. Polietileno terephtalato es el plástico típico de envases de alimentos y bebidas, gracias a que es ligero, no es caro y es reciclable. Polietileno de alta densidad. Gracias a su versatilidad y resistencia química, se utiliza sobre todo en envases, en productos de limpieza de hogar o químicos industriales, como por ejemplo botellas de champú, detergente, cloro, etc. Asimismo, también se le puede ver en envases de leche, zumos, yogur, agua y bolsas de basura y de supermercados. Vinílicos o cloruro de polivinilo. También es muy resistente, por lo que es muy utilizado en limpiadores de ventanas, botellas de detergentes, champú, aceite y también en mangueras, equipamientos médicos, ventanas, tubos de drenaje, materiales para la construcción y forro para cables. Polietileno de baja densidad. Este plástico fuerte, flexible y transparente se puede encontrar en algunas botellas y bolsas muy diversas, de la compra para comida congelada, pan, etc. Polipropileno. Su alto punto de función permite envases capaces de contener líquidos y alimentos calientes. Se suele utilizar en la fabricación de envases médicos, yogures, pajitas, botes de ketchup, tapas, algunos contenedores de cocina. Poliestireno. Utilizado en platos y vasos de usar y tirar, hueveras, bandejas de carne, envases de aspirina, cajas de CD, etc. Su bajo punto de fusión hace posible que pueda derretirse en contacto con el calor. Otros. En este cajón de desastres incluyen una gran diversidad de plásticos muy difíciles de reciclar, como por ejemplo, con estos materiales están hechas algunas clases de botellas de agua, materiales a prueba de balas, DVDs, gafas de sol, MP3 y PC, y ciertos envases de alimentos. Nuestro planeta es el hogar de más de 6.300 millones de habitantes. Miles de especies de animales
plantas y lugares de una extrema belleza natural. Belleza que se ve afectada por los hábitos de consumo del hombre y en especial por un componente que nos acompaña día a día, el plástico. ¿Sabes lo que sucede con el plástico que desechamos? La gran mayoría no lo sabe. El plástico es llevado a los rellenos sanitarios o botados a los ríos o al mar. En el mar, el plástico con el tiempo se rompe y se forman pequeñas partículas que se asemejan al zooplancton, y esto es confundida por los peces quienes se alimentan de ellas. Otros pedazos de plástico como botellas, encendedores o juguetes terminan en el estómago de las aves y animales marinos como tortugas y albatros, siendo este un gran riesgo de vida para las especies. Se calcula que cada año se vierten entre 4 o 6 millones de toneladas de desechos plásticos en el océano. Un ejemplo de esto es el fenómeno conocido como la Gran Mancha de Plástico del Pacífico, entre Norteamérica y Japón, donde las grandes corrientes marinas han logrado juntar en los últimos 40 años cerca de 100 millones de toneladas de plástico. Esta cantidad es igual a la superficie de Perú o de Ecuador y Bolivia juntos. Este es un claro ejemplo del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Sabemos que es muy importante el uso de plástico, pero hay que tomar conciencia del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Así que piensa en reciclar. ¡Volvieron los tapizones! ¿Qué esperas? Anda a tu bodega y encuentra las tapas de tus retornables que vienen marcadas con platita. La mesa está servida. Pasen todos. Inca Kola. Ahora tenemos el reciclaje, a ver. No se escucha, profesor. Ya, ahí está ahorita. Todas las actividades humanas generan residuos. El crecimiento de la población y su concentración en grandes centros urbanos, sumado al mejoramiento en la calidad de vida, generó el aumento del consumo de sus habitantes, lo que implicó una gran necesidad de envases y embalajes. Este fenómeno multiplicó los residuos generados tanto por las personas como las industrias y el agro. Los rellenos sanitarios han intentado ser la respuesta para la disposición de estos desechos, pero algunos de estos residuos tardan mucho tiempo en degradarse, por lo que requieren nuestra particular atención y tratamiento. Los plásticos son materiales sintéticos, fabricados a partir de derivados del petróleo, con propiedades que los hacen aptos para múltiples aplicaciones. El peso del plástico es mucho menor al de otros materiales, por lo que se reduce el consumo de combustibles para su transporte. Su poder aislante ahorra energía en calefacción y refrigeración, además de ser un material de alta durabilidad y versatilidad. A esto se le suma el hecho de que son más económicos de producir y procesar que otros materiales. La industria del reciclado plástico proporciona la solución para el problema de los residuos plásticos, convirtiendo residuos en recursos. No solo recupera y revaloriza los residuos urbanos, sino que también hace lo propio con los desechos plásticos provenientes de los rezagos de las industrias y los generados por el agro, como los hilos bolsa y los films. Clasificados por su origen, encontramos tres tipos de residuos plásticos. Residuos sólidos urbanos, residuos agrícolas, residuos industriales. El
El primer eslabón de la cadena que posibilita el reciclado es la etapa de recuperación de los mismos, es decir, cuando son separados del resto de los residuos y transportados hasta la industria donde serán reciclados. El proceso de reciclado cuenta con las siguientes etapas: recepción, inspección, clasificación, trozado, molienda, lavado, secado, extrusión, control de calidad, embalaje, despacho. Yo soy José Luis Picones, soy director ejecutivo de Cairplas. El primer paso, por supuesto, es la recepción, donde se controla el peso, la calidad de estas materias primas. Para otros son residuos y para nosotros son materias primas. En la inspección se controla que el material realmente sea lo que se haya comprado. En cuanto a la clasificación, la misma se realiza en cintas transportadoras, donde se vuelcan los residuos y se separan lo que no son el residuo que se está aplicando. En el lavado se retira todo el material que no es el material plástico, el polímero que se está reciclando. En la etapa de extrusión, el material ingresa en la tolva de la extrusora, donde se funde, es luego presionado para pasar a través de un disco con pequeños orificios, conformando en la salida un filamento, un fideo, que es luego enfriado, donde se va solidificando, ya no está más fundido. Una vez solidificado, es cortado en pequeñas rebanadas, podríamos decir, formando lo que son los pellets. Esos pellets son la materia prima plástica que usa la industria transformadora. Esos pellets pasan luego a un control de calidad, son embalados y despachados a la industria que los necesita. A ver, chicos, ¿qué comentarios tienen? Yo, profesor. A ver. Profesor, yo, bueno, viendo los 3 videos, yo creo que he llegado a una conclusión, ¿no? Que disculpadme la palabra, pero el único animal somos nosotros los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces matamos por deseo y no por necesidad, acabamos con la vida de los animales, tanto en el mar, y aparte no sabemos cuidar lo que es nuestro medio ambiente, y no sabemos valorar lo que realmente tenemos, y prácticamente nosotros somos los que estamos destruyendo la tierra. Sí, claro. Estamos dañando el ambiente, ¿no es cierto? Y aparte que los animales están consumiendo el plástico. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más que quisiera comentar? ¿No hay otros chicos por ahí?
¿Nadie más por ahí? A ver, chicos, se observa la imagen. Sí, profesor. A ver, alumnas, comentarios de lo que he observado. A ver, alumnas, alumnos. Adelina. Adelina. No se encuentra. Cintia. Profesor. A ver, Leonela. Comentarios. Sí, profesor. En el último video las ideas de reciclar son muy buenas. Aquí nosotros bueno, en mi casa, que consumimos bastante agua mineral, consumen gaseosa, nosotros juntamos justamente todas estas botellitas y las vendemos a un señor, lo utiliza para que haga ciertos productos y de esa manera nosotros reciclamos aquí también. Los periódicos, los cuadernos. Aquí también por la plaza por donde vivo han puesto una botella gigante y ahí todas las personas dejan sus botellas, sus bolsas y eso ya la municipalidad ya lo destina ya. Ah, ya. Mm. ¿De qué lugar estás hablando? De acá de Vegeta, profesor. Ah, en Vegeta. Vegeta. Sí. Ah, muy interesante. Que se debe promocionar pues el reciclaje, ¿no? Es muy importante. En Vegeta pusieron una tortuguita también, en la plaza de Vegeta, en la plaza central. No sé. Sí, una tortuga grande y tenía un huequito ahí. Todos los niños iban a meter sus bolsitas, sus botellitas, sus hojitas de cuaderno, todo eso. Ah, ya, ya. Mm. Sí, lo Más importante bien, es... Claro, te escucho, te escucho. más bien lo que debería haber es como hay en otros países, estas máquinas recicladoras, donde tú metes una botella y te da una ganancia, te da un valor. Sería muy interesante también para que aquí los peruanos puedan de esa forma incentivarse, ¿no? Claro. Mm, Lo importante es reciclar, ¿no? claro. Reutilizarlo. En este caso estaríamos reutilizando de esos adornitos que han hecho una infinidad de adornitos, ¿no? Y también sirve como para sostener, como repisas, ¿no? Para sostener ciertos objetos de tocador, por ejemplo, que utilizan, ¿no? Pero aparte de reciclaje, consiste en fundir el plástico, lo funden y a partir de ahí crean objetos mediante moldes, ¿no? Con temperaturas, emplean moldes y de ahí pueden obtener una infinidad de productos, subproductos. Lo que sí hay que tener bastante cuidado hay variedades de plásticos. Hay plásticos muy nocivos, tienen números, están numerados. Hay que conocer los números de los plásticos por el tipo que tienen. Hay plásticos muy contaminantes porque si nosotros sometemos al calor, emiten gases. Y si emiten gases, hay gases tóxicos. Hay gases cancerígenos también, ¿no? Por eso hay que conocer, debe haber técnicas. En el Google deben conseguir técnicas posiblemente, ¿no? No exhalar esos gases cuando se somete al calor, ¿no? Eso sí hay que tener cuidado. Hay plásticos muy tóxicos, otros de repente menos nocivos, o quizás otros no sean nocivos, ¿no? Pero hay que conocerlo. Y claro, los recicladores
tienen grandes fábricas, tienen su proceso de elaboración de productos. Por ejemplo, primero lo clasifican, después luego lo procesan mediante, al clasificar, después de clasificar, tienen que lavarlo, tienen lavado, después viene la molienda, creo, y obtienen como unos granos. A partir de ese material ya le utilizan para hacer trabajos en moldes, ¿no? Pueden hacer sillas, envases, baldes, lavatorios, etcétera, ¿no? De todo pueden hacer, pero ya mediante moldes, ¿no? Pero para ello tienen que conocer las técnicas, métodos y conocer también el tipo de los materiales, como le digo, ¿no? Pero para eso debe haber, como le digo, técnicas. Y hay que conocer, hay que leer las técnicas para poder reciclar, ¿no? Entendemos que a nivel mundial ya existen grandes fábricas que reciclan pues los plásticos, ¿no? Y ahora no hay que emitir tampoco esos gases a la atmósfera. Por lo tanto, si se emite, estaríamos contaminando también el ambiente, ¿no? La atmósfera. Eso también habría que tener cuidado, ¿no? ¿Alguna participación por ahí? ¿Algún comentario? ¿Conocen algunas fábricas de recicladoras? Porque nosotros a veces llamamos recicladores a los recolectores. Eso no es así, ¿no? El reciclador es cuando lo meten al proceso. Es decir, lo funden el material en las fábricas y luego lo moldean, obtienen productos, ya subproductos que nos sirven como bienes para poder utilizarlos, ¿no? Muchas veces nosotros le decimos a los que recolectan por ahí sus botellas, sus plásticos, materiales, ellos son solamente recolectores, pero no son recicladores, ¿no? Sí, profesor. Yo le pregunté justamente a una de esas personas que recolectan. Dice que lo reciclan para la Cielo, para la empresa Cielo. Ah, ya. Porque lo vuelven a reutilizar, dicen. Claro. Lo llevarán a Lima, ¿no? Seguro, algo así, o de repente lo llevan a Huacho y de Huacho lo llevan a Lima o a... Sí, ellos son recolectores y luego transportan, ¿no? Lo transportan a las fábricas, ¿no? De ahí se puede tener una infinidad, hasta fibras, tienen fibras para tejidos, ¿no? Para telas y moldes para objetos, ¿no? Una infinidad. Pueden elaborar muchos productos. Hasta productos reciclables también nos venden en los mercados, ¿no? Pues hay por decir, lavatorios, baldes. A veces hay de varios tipos también, ¿no? De calidad, otros de menor calidad. Y posiblemente sean reciclados también, ¿no? Y los juguetes, también una infinidad de juguetes. Muchos objetos de adornos también existen, ¿no? El problema es que los plásticos también, como se utiliza demasiado, van a parar a los mares, van a parar a los ríos. Y los animales se comen los plásticos, ¿no? Y si nosotros comemos a los peces y animales mamíferos, también de repente consumimos también pescados y posiblemente también la carne debe estar impregnada ya a los plásticos. En miniatura, así, de repente en moléculas estamos comiendo. O también el polvo, en el aire puede estar ya los plásticos en forma de polvos. También estaríamos inhalando los plásticos por las fosas nasales, a los pulmones.
demasiado plásticos se ha incrementado a nivel mundial. Bien, chica. Creo que no hay más comentarios por ahí. ¿O hay algo? Profesor, desde mi punto de vista, yo creo que debemos hacer un proyecto, ¿no? Nosotros, como somos también de la especialidad, debemos hacer un proyecto de poder hacer, poder reciclar y aparte reutilizar y diseñar los plásticos, cualquier cosa que contamine el medio ambiente, ¿no? Porque puede ser reutilizado, ya que, como hemos visto en el video, ¿no? Podemos utilizarlo, de vez de botarlo al mar que dura como más de 1000 años, creo que en deshacerse una bolsa, debemos reutilizar eso de ahí, porque para no poder contaminar el medio ambiente. Claro. Sí, muy bien. Claro, se debe hacer proyectos, ¿no? Proyectos. Y esto también le compete a las autoridades, ¿no? De las ciudades. Ellos deben crear fábricas recicladoras, no solamente de plásticos. Hay una infinidad de residuos sólidos que hay que reciclar. Tenemos pedazos de tela, metales, papel, vidrios, madera, alimentos que botamos, ¿no? Cáscaras de frutas, sirve para el compost. Y así hay una infinidad de materiales que se puede reciclar, ¿no? Se debe reciclar. Y esos son los primeros, los llamados son las autoridades pueden ser los alcaldes, los gobernadores, ¿no? Y de esa manera, pues, se reduce la contaminación ambiental, ¿no? Se reduce los residuos sólidos. Y también económicamente también es aportable para las personas. Puede haber recicladores privados o puede ser estatales también, ¿no? En otros países sí están reciclando. Ya tienen un 50, un 80% que reciclan ya de todos sus residuos sólidos. Otros pueden avanzar más, como Japón, Estados Unidos, ¿no? Alemania. Eso deben llegar a un 80, un 90% de reciclaje, seguro. En cambio, en el Perú también hay, pero muy poco, ¿no? Estaremos en un 10% por lo menos, ¿no? 10 o 20 de reciclaje. Se debe avanzar más en eso. Bien, chicos, creo que ahí nos quedamos. Vamos a tomar lista. A ver, Asensios. Hilda. ¿No está? A ver, Presente, profesor. Ahí está Hilda, ya. Coca. Juan. Presente, profesor. Ya, Juan. Díaz. Presente, Lady. profesor. Bien, Lady. Espinosa. Presente, profesor. Eugenio. Ella tiene problemas con el internet, profesor. Sí, ¿no? No puede ingresar a veces. Flores. Flores Gladys. Flores Gladys también tiene problemas, creo, ¿no? Guamán. Mirta. No está Mirta. Lázaro. Leonela. Profesor, disculpe, presente, Flores. Profesor Lázaro. Ahí está Flores ya. Sí, presente. Ya. Lázaro Guamán. también, profesor. Lázaro también. Guamán. Mirta. No hay. Leiva. Andy. No está Andy. Medrano. Presente, profesor. Cintia. Sí.
Pacherres, Maricielo, no hay. Torres. Por el chat le he escrito, profesor. Ya. Vega, Laura, Zapata, Presente, Stephanie. profesor. Ahí está Presente, Stephanie. profesor. Sí. Ya. Bien, chico, entonces, a ver, ¿cómo fue la... ¿no ingresaron en la tutoría la vez pasada? Sí ingresamos, profesor, pero solamente Ingresaron, ¿no? ingresamos 4. Ah, ya, lo importante es que ingresaron, ¿no? Pero Sí. no lo tomaron foto. Por ahí me dijeron que le habían tomado, creo. Sí, Torres dijo que le había tomado captura. Ya, a ver si nos envía, si me envían esa a mi correo para poder, o por WhatsApp, ¿no? Me envían para poder enviarlo a la profesora también. Pero mañana sí también logren entrar mañana. ¿Es el mismo link, profesor? Sí, dijeron el mismo link, el último. Ya, con eso traten de ingresar. Ya, profesor. Bien, chico, entonces será hasta mañana. Sí, hasta Nos luego, vemos. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego.